¿Y si te dijera que la mayoría de los evangélicos de hoy serían llamados herejes por el propio Martín Lutero por lo que creen sobre la Santa Cena? No solo los llamaría herejes, los llamó fanáticos y blasfemos movidos por Satanás. Es una de las ironías más grandes de la historia y demuestra la tragedia de una fe que ha perdido sus raíces. Padre Daniel, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar del corazón de la fe católica y del abismo más profundo que nos separa de nuestros hermanos protestantes, la Eucaristía. Los católicos presentamos Juan 6, las palabras de la última cena, y la respuesta casi siempre es la misma, es solo un símbolo. Padre, la pregunta que nace de la frustración de muchos es, ¿por qué se aferran a esa idea, cuando la evidencia bíblica es tan fuerte y cuando incluso contradice a los padres de su propia reforma? Gracias a ti. Y antes de empezar, hablemos claro a esos que ya están temblando detrás de sus pantallas, listos para vomitar bilis en los comentarios sin siquiera escuchar el primer argumento. Sabemos que muchos de nuestros hermanos separados no tendrán el valor de ver este video completo. ¿Y sabes por qué? Por miedo. Un miedo profundo a que la verdad histórica y bíblica sacuda los cimientos de lo que les ha dicho su pastor. Es más fácil poner un insulto y huir que quedarse y confrontar la evidencia. Es un fenómeno que vemos constantemente. Claro, porque su sistema es frágil. Como ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos sobre si el bautismo salva o no, sobre si se puede perder la salvación o no. ¿Cómo van a tener una postura coherente sobre el misterio más grande? Es una lástima, pero es la realidad. Al paso que vamos, con cada pastor fundando su propia iglesia basada en su propia opinión, pronto tendremos 100,000 sectas nuevas. Pero para los que son valientes y se quedan, hoy vamos a demostrar con la Biblia y la historia que la interpretación simbólica de la Eucaristía es una distorsión moderna que no tiene fundamento. Empecemos por la prueba principal, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Qué pasa ahí? Juan 6 es la evidencia más aplastante. La escena comienza con la multiplicación de los panes, y Jesús, viendo que lo buscan por comida material, hace la gran revelación: yo soy el pan de vida. Y luego intensifica el lenguaje de forma deliberada: el pan que yo daré es mi carne. Los judíos se escandalizan: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Este era el momento perfecto para que Jesús aclarara el malentendido. Exacto, si fuera un símbolo, un buen maestro lo aclararía. Pero Jesús hace lo contrario, eleva la apuesta, diciendo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y para rematar, usa la palabra griega trochein, que significa masticar, roer. Es un lenguaje brutalmente físico. ¿Y el resultado? Un abandono masivo. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás, se fueron porque lo tomaron literalmente. Y Jesús, viéndolos irse, no les grita: era un símbolo, deja que se vayan, y se vuelve a los 12 y les pregunta: ¿también ustedes quieren irse? Es la prueba de fuego de la fe. El argumento de Juan 6 es muy fuerte, pero el crítico se va a la última cena y dice, Jesús dijo esto en memoria mía. Es un recuerdo, un símbolo. Es una mala teología. La memoria o anamnesis es hacer presente un sacrificio. Pero la lógica más profunda es la de la alianza. La antigua alianza se selló con la sangre real de animales. ¿Tendría sentido que la nueva alianza, la realidad definitiva, fuera sellada con un simple símbolo? No. La sangre de la nueva alianza tenía que ser real. Y aquí llegamos a la gran ironía histórica. ¿Qué creían los primeros protestantes sobre esto? Aquí es donde la posición evangélica moderna se derrumba. En 1529, en el coloquio de Marburgo, Lutero y Zwinglio se reunieron. Zwinglio argumentaba que era un símbolo, y Martín Lutero, el padre de la Reforma, se enfureció. Talló en la mesa: hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, y se negó a ceder, llamando a la doctrina de Zwinglio una blasfemia satánica. La mayoría de los protestantes de hoy han traicionado la postura de su reformador más importante. Padre, aquí es donde la conversación se pone difícil. El católico presenta esta historia de Lutero, los versículos de Juan 6, y la reacción es a menudo un apagón mental. Se niegan a responder y cambian de tema o atacan. Exacto. Es el momento en que se les acaba el guión. Han sido entrenados para repetir ciertos versículos y ciertos argumentos. Pero cuando les presentas evidencia bíblica e histórica que no está en su manual, el sistema se colapsa. Y como no pueden refutar la evidencia, recurren a la única defensa que les queda: descalificar al mensajero. Ahí es cuando escuchas: ustedes los católicos no saben leer la Biblia,
Eso es solo su interpretación. Ustedes siguen al Papa, yo sigo a Cristo. ¿Por qué no pueden simplemente decir, wow, no sabía eso, déjame investigarlo? Porque su fe no está construida sobre una investigación honesta de la historia, sino sobre una certeza personal de que ellos tienen la verdad y la Iglesia Católica es la corrupta. Admitir que Lutero creía en la presencia real o que la Iglesia primitiva era unánime en esto, no es solo admitir un dato histórico, es admitir que la narrativa fundacional de su Iglesia podría ser una mentira. Es un terremoto. Y es más fácil psicológicamente culpar al que te muestra el terremoto que aceptar que tu casa está construida sobre una falla. Y aquí es donde entra la analogía del rompecabezas de la que usted habla. Es exactamente eso. Un católico mira la caja del rompecabezas, que es la tradición, y ve la imagen completa. Luego pone las piezas, los versículos, en su lugar. El protestante moderno ha tirado la caja. Ha decidido que la imagen final es un símbolo. Y cuando le presentas la pieza gigante de Juan 6, que es enorme y no encaja, en lugar de reconsiderar su imagen, trata de meter la pieza a martillazos. La dobla, le corta los bordes, la fuerza y al final te dice, con la pieza toda deformada, ¿ves? Encaja perfecto. Y es frustrante porque estás viendo cómo violenta el texto bíblico para que se ajuste a su error y encima te acusa a ti de no saber armar el rompecabezas. Y si vamos más atrás de Lutero, a la Iglesia primitiva. Ahí el caso se cierra de forma definitiva. No hay un solo padre de la Iglesia que diga que la Eucaristía es un símbolo. Ni uno. San Ignacio de Antioquía, año 107, discípulo de San Juan, dice que los herejes no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. San Justino Mártir, año 155, dice que hemos sido enseñados que es la carne y la sangre de ese Jesús que se encarnó. La creencia en la presencia real no es una doctrina católica. Es la doctrina cristiana original, universal e indiscutida. Negarlo es negar la historia. Para resumir, padre, la interpretación simbólica de la Eucaristía es una distorsión del lenguaje de Juan 6. Contradice la lógica de la nueva alianza, traiciona la creencia del propio Martín Lutero, y rompe con 1500 años de fe cristiana unánime. Y el rechazo a esta evidencia se debe a una cerrazón mental que prefiere el insulto a la razón. Es una tragedia. Es el resultado de preferir la propia opinión, la propia iluminación, a la palabra explícita de Cristo y al testimonio de toda la historia cristiana. Y lo digo con pena. Es una tragedia que millones de hermanos nuestros se reúnan para celebrar un recuerdo vacío, cuando Cristo está esperando en cada sagrario del mundo para darles no un símbolo, sino a sí mismo. Se están perdiendo del mayor regalo de Dios. Padre Daniel, ha sido una defensa contundente, bíblica e histórica de la presencia real. Le agradezco su claridad y su firmeza. Gracias a ti. La Eucaristía es el corazón de nuestra fe, y la verdad sobre ella debe ser proclamada sin miedo y sin complejos. Y a nuestra audiencia. Ahora que entienden la verdad de la Eucaristía, vean este video para descubrir paso a paso la belleza y el poder de la Santa Misa.